Oye, Villa, pues este caso que ha conmocionado principalmente a la sociedad cachanilla, pero que ya empieza a tener este impacto a nivel nacional. Ujú. Y es el caso que sucede en un jardín de niños, en donde, pues, Graciano y Luna. en donde ahora pues está llevando en estos momentos una manifestación por parte de la madre de la menor, la madre de nombre Dulce, Ujú. que ella exhibió su caso en redes sociales luego de que no encontrara eco, de acuerdo a lo que ella señala, en la propia escuela. Ujú. Señalan que están protegiendo a los agresores sexuales de su hija, una niña de pues un jardín de niños, una menor de edad, que le denunció que había sido tocada en su vagina, en sus partes íntimas, y que además de esto había sido llevada a un baño junto con, por parte de una docente y un Ujú. docente, en este jardín de niños que ustedes van a ver la imagen, que ahorita mismo se encuentra la protesta. Ujú. Sí, este episodio que se dio a conocer desde la semana pasada, Uh -huh. pero que ha cobrado durante este fin de semana mucha mayor notoriedad. Es, la verdad, desgarrador el audio que la propia madre da a conocer, hace público, porque nos dimensiona un poco, ¿no?, de lo que se está viviendo por parte de la familia, y obviamente de cómo ahora tienen que arropar a la pequeña a raíz de este terrible episodio. Autoridades realmente han sido muy indolentes, han sido muy lentas, e incluso en el jardín de niños intentaron ocultar esta información, porque hubo versión de que venían cuando la madre estaba esperando a la niña, que venían precisamente del baño, ¿no?, de esta situación, y que a raíz de esto no ha podido ni siquiera la niña poder ir al baño nuevamente, ¿no?, por lo que representa para ella, ¿no?, el episodio tan lamentable que ha vivido. El mismo fin de semana, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda anunció que se habían retirado del cargo de manera temporal a dos trabajadores, pero ciertamente se habla de que pudiera haber más involucrados por la omisión principalmente cometida por las autoridades, porque lamentablemente es un episodio desgarrador, es un episodio en el cual no existen palabras realmente para poder mínimo acercarse al dolor que está viviendo la familia, y no es necesario tener hijos o no tener hijos para poder empatizar con el episodio tan complicado que se está dando, pero aún así aquí lo que sí es responsabilidad es la propia omisión, porque el día de ayer también se entrevistaba a Dulce María Jáuregui, subsecretaria de Educación Básica, y ella comentaba que no podía dar certeza, no poder estar segura de que se haya seguido con los protocolos que tienen las escuelas establecidos en estos episodios, marcar inmediatamente al 911 cuando hay una sospecha, ni siquiera cuando hay una sospecha de un episodio de esta naturaleza, y que los familiares y que los docentes o el personal administrativo estaría obligado a notificarlo a la autoridad antes que cualquier cosa. Y además evidenció las deficiencias que tiene este mismo jardín de niños Graciano Vinegra, que se encuentra en la colonia 27 de septiembre, al poniente de la capital del estado, porque de acuerdo a lo que señala la propia dirección, es que los baños de los niños se encuentran en el mismo área, o son los mismos baños de los docentes, ¿no? Entonces fue así como empezaron a querer justificar por parte de las versiones que se tienen y que ya obran en una carpeta de investigación. Ojo, porque acá lo mismo pasó con Leona Vicario. Los docentes de la Leona Vicario, en lugar de abocarse a proteger a la menor o entender la situación que pasaban los padres y madres de familia, se fueron bajo la protección del directivo y de los más docentes, y hasta pedían bajo el argumento de la honorable escuela, que era proteger la imagen del plantel en lugar de proteger a los menores. Y eso, y he platicado con algunos maestros que nos referían molestos pues de por qué se manchaba a la benemérita escuela Leona Vicario, por qué se le manchaba a todo un plantel de docentes, y decíamos, a ver, espérense, ustedes no son las víctimas. Hay unas víctimas claras de un hombre que está siendo procesado judicialmente por cerca de 11 casos de pederastía, y ha sido evidente la manera en que hubo las omisiones por parte de la escuela Leona Vicario en no activar correctamente sus protocolos. No es lo que al docente se le ocurre que es el protocolo, y lo mismo pasa en este caso,
Porque de acuerdo a lo que dice la señora, quien termina siendo también víctima de una institución, porque estamos hablando de una escuela, los hechos ocurrieron el pasado lunes, o sea, no ayer lunes, hace una semana. Y ella tuvo que acudir a la escuela en materia de protesta, junto con su hermana, a la dirección para ver lo que estaba sucediendo por el caso de su hija, porque su hija le refería que había sido abusada sexualmente. Y todos estos días tardaron en reaccionar. De acuerdo a lo que dice la subsecretaria de Educación, que estos son los casos en donde por ello se debe detener a subsecretarios o a secretarios en materia educativa que no solamente atiendan el problema de la falta de pago de docentes, que atiendan lo que sucede al interior de las escuelas. No solamente son temas administrativos, lo hemos hablado acá. En Baja California se les ha olvidado que la Secretaría de Educación tiene que atender principalmente el tema educativo, ¿no? El tema de la calidad educativa y del aprendizaje. Ni a sindicatos, ¿no?, ni a la Secretaría no les interesa, nunca les ha interesado. Y por ende también la activación correcta de los protocolos. ¿Cuántas décadas pasamos, Villa, que no habláramos de protocolos de temas de delitos de carácter sexual? ¿No? ¿Por qué? Porque el panismo era muy mocho y le daba escozor hablar o que pudiera ocurrir estos casos en escuelas. Jorge, a la fecha no se contabilizan los delitos sexuales contra menores en la Fiscalía General del Estado. Cierto. Se pierden en una amalgama de otros delitos para no identificar específicamente cuántos abusos sexuales, cuántas violaciones incluso a infantes o a menores de edad se generan. Esa información, esa cifra se pierde entre un universo de diversos hechos delictivos. Desde ahí estamos identificando. Viene el gobierno de México a aclararles y ellos sí lo desglosan punto por punto, pero el gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado mantiene este tipo de información tratando de ocultarla por la gran cantidad de casos que se registran. Pues escuchemos a la fiscal, Marinela Andrade. Ayer se le cuestionó sobre este caso y pues bueno, esta es la versión que tiene la fiscal de Baja California en torno al caso de agresión sexual y esta escuela que está siendo investigada, todo el plantel, por este delito que pudo ocurrir en este centro educativo. Hemos estado muy de cerca con la mamá de la niña. La fiscal ha estado entrevistando en diversas ocasiones, han estado acordando inclusive tiempos para entrevistas, van a seguir los procedimientos y estamos analizando pues detalle a detalle y con toda sensibilidad, sobre todo por la corta edad de la pequeña y pues lo delicado de este asunto. ¿Son dos los acusados? No nos queda muy claro. No hay en sí un número de acusados, sino la investigación está abierta para advertir si hay cuál sería el probable responsable de estos hechos. A ver, déjale contesto primero. Mira, la gobernadora hizo un comunicado respecto a una determinación que tomó el secretario de Educación, pero nosotros no intervenimos en eso. Son, ahora sí que controles internos de ellos, protocolos internos, que en el caso de unas investigaciones, tanto penales como administrativas, para la seguridad del seguimiento del caso, ellos actúan de esta manera, pero no es porque les hayamos mandado alguna instrucción a la fiscalía. Andrea, ¿cuántas personas están investigando ahorita? Todas. Mientras la investigación está abierta, aún no tenemos establecido, ahora sí que una línea exacta, sino estamos analizando todos los detalles, todas las personas, para determinar en su caso la situación de cada uno. ¿Cuál es el delito que persiguen y si científicamente ya pudieron corroborar que hubo un delito? Bueno, no quisiera ahorita, por respeto a la niña, a la mamá, al caso, no quisiera señalar cuál es el hallazgo en ese tema, pero sí comentarles que hemos estado llevando cuidadosamente la investigación. Le instruí a la fiscal de género que estuviera muy al pendiente y a su vez informándome paso a paso de lo que vaya aconteciendo en esta investigación. Pues es prácticamente nada lo que terminó por decir la fiscal. O menos de lo que esperábamos, pero aún así sí se entiende una parte que es un tema que se debe manejar muy bien,
y que que hasta que se tenga bien establecida la carpeta de investigación tendrían que dar elementos suficientes para continuar con un proceso judicial. Y qué bueno que lo aclara la propia fiscal, algo que ya los compañeros periodistas y nosotros sabemos, ¿no? Debemos de saber. Una cosa es el tema penal y la otra cosa es lo administrativo. La gobernadora del estado se mete en el tema administrativo, que es lo que le compete a la Secretaría de Educación. Pero otra vez es la gobernadora Marina del Pilar sacando las papas del fuego. Otra vez tiene que bajarle la intensidad a los temas porque no había ningún pronunciamiento de la Secretaría de Educación, de la subsecretaria de Educación Básica, de ninguna autoridad había un elemento que dijeran estamos investigando o ya se separó a los docentes de este centro educativo. Fue hasta que la mamá de la víctima denunció a través de sus redes sociales, compartió la denuncia de tipo penal y ahí le tenemos que dio a conocer en sus redes sociales por el delito de abuso sexual. Pues hasta ahí fue que hubo toda esta reacción. Pero otra vez son los familiares que tienen que sacar estos temas que imagínense, si ya es doloroso saberlo, o sea, vivirlo en carne propia, en el interior de tu casa, ver cómo tu hija no quiere ir al baño, ver cómo tu hija te refiere que fue agredida sexualmente, ahora pues tenerlo que exponer en redes sociales para que la autoridad reaccione. Sí, y solamente así poder encontrar un ápice de justicia, ¿no? Sí. En esta situación. Pero además, Jorge, hay que identificar qué semana vivimos también, la semana pasada, con la detención de una mujer en colegio de bachilleres, sí. Que también había sido o se involucró en tema de carácter sexual con una joven adolescente que fue rescatada por la Fiscalía General del Estado en el municipio de Tijuana, en condiciones pues muy particulares, ¿no? Que obviamente ya la mujer ya está bajo proceso. ¿Por qué? Porque estaba en un vínculo con una menor de edad. Y vamos más atrás con el episodio, dentro de estas mismas semanas, con el caso de este agresor sexual del ejido Oaxaca, ¿no? Donde quedó en libertad a raíz de un amparo, una solicitud de amparo que llevó a cabo la defensa de ese sujeto. Hemos tenido varios incidentes que están poniendo a prueba a los sectores tanto de investigación como educativos para poder ver de qué están hechos en este tipo de temas que lamentablemente siguen ocurriendo en Baja California, una de las entidades donde más se registran casos de índole sexual en contra de menores, ¿no? Y si a eso le agregas lo ocurrido también esa misma semana con el Jardín de Niños Molina, donde claro, recordarás que hace pues 2 años ya tiene bastante tiempo que sí, cerca de 2 años, casi 2 años, donde denunciaron también temas de delitos sexuales al interior de este mismo jardín de niños, donde se señala directamente al intendente José Antonio, quien la misma semana pasada fue puesto en libertad y cuyos familiares de la víctima pues terminaron por exhibir a la autoridad porque señalan, pues después de que se acabó el proceso electoral, pues prácticamente se esperaron para poder sacarlo. Hay que recordar que a este intendente ni siquiera le habían dado la prisión preventiva de manera justificada, no lo consiguió la fiscalía y llevaba su proceso en libertad hasta que pues insistió los abogados y la misma fiscalía para poderlo llevar en prisión. El caso de José Antonio, que fue pues dejado en libertad después de octubre del 2022, tiene razón Villa, casi 2 años, cuando fue denunciado este caso de agresión sexual por parte de José Antonio por el delito de pederastía. Luego que la hija de esta señora que denunció, pues señaló también que fue tocada, ¿no? La víctima directamente señaló al intendente. Bueno, que esto forma parte de otro de los casos donde se ha denunciado y la autoridad, tanto la Fiscalía como la Secretaría de Educación actúan demasiado lento. Y sobre todo cuando hablan de que pues sí se activó el protocolo. Ya lo hemos señalado acá, el protocolo tiene que mejorarse. Han quedado en evidencia cuando son accidentes al interior de los centros educativos, como en estos casos de delito sexual, cómo actúan muy tarde y está muy bien establecido. Miren, la Fiscalía tiene una dirección de atención a niñas y niños y jóvenes en riesgo delictivo, que también atiende estos casos hablando de los protocolos de agresiones sexuales al interior de educación básica. La Secretaría de Seguridad Ciudadana
del todopoderoso Tizoc Aguilar Durán, pues también de manera preventiva debe de tener un área para atender este tipo de delitos, como también la policía municipal, pero se han enfocado solamente en temas de DARE. Y la propia Secretaría de Educación tendría que estar hablando en las escuelas sobre estos tipos de delitos, pero nadie lo hace. O sea, tienen los elementos, pero se les olvida hacerlo. Algo que han dejado abandonado en pláticas que se deben de tener de manera directa. ¿Por qué? Porque cuando en el panismo encontraron todos los elementos que ocurrían en las escuelas de Mexicali y de Baja California, que eran trata de blancas, que eran tráfico de drogas, que eran pandillas, que eran ventas de estupefacientes al interior de las escuelas, todo hecho por menores de edad a través de actos de corrupción, actos de delitos que hacían de corrupción de menores, actos de corrupción de menores que se generaban de fuera de los planteles por parte de padres y por parte de grupos delictivos que operaban desde fuera de las escuelas. Cuando se dan cuenta de todo esto, es cuando dicen, oye, ¿sabes qué? Como que se me hace que ya no vamos a hacer nada, ¿no? Como que es demasiada bronca, ¿no? Sí. Dejas de hablar a otro gobierno. Sí, y ha sido muy lamentable, porque ahora le toca a los gobiernos de Morena y no han actuado en esto. Tenemos la Secretaría de Gobierno, General de Gobierno, de Alfredo Álvarez, tiene un área, CIPINA, que tendría que estar atendiendo estos temas también, y están totalmente olvidados. Que nos diga ahí sí la gobernadora Marina del Pilar, cuál es la política pública de su gobierno en favor de niñas, niños y adolescentes. No es narrativa, porque todo el mundo nos vende una narrativa de, es que esto es a favor de las niñas, niños y adolescentes, pero no nos han dicho una sola política pública que tenga el gobierno de Marina del Pilar en favor de esta comunidad que ha sido vulnerada, ¿no? Sí, se hablan de los menores institucionalizados, se hablan de repente de diversas cuestiones, pero estos casos siguen ocurriendo y estos casos se siguen generando y estos casos lamentablemente, si bien es cierto que en algunos, como el caso de la joven de Covach, se reaccionó rápido por parte primero de Covach y por parte de la Fiscalía, porque Covach también participó en la forma en la que se pudo acelerar este proceso para poder dar con la joven. Sin esconder nada ni proteger a la maestra, ¿no? Exactamente, y tan es así que terminó ya bajo proceso la maestra, ¿no? En todo este entorno y en toda esta situación. Pero bueno, así es como tenemos que ver que de manera inmediata los propios protocolos se empiecen a activar. No tiene, o sea, obviamente es un episodio negativo, un crimen que se da, pero no tiene nada de malo que las escuelas lo identifiquen y que inmediatamente lo atiendan para resolverlo. O sea, lamentablemente pueden ocurrir este tipo de episodios, entendiendo que hay tantos planteles educativos en este estado. No deberían ocurrir, pero se entiende que de repente ocurran. Aquí el problema gubernamental o el error gubernamental es cuando no se llevan a cabo los procesos o incluso tratan de proteger o ocultar a los agresores. No puede ser que sigamos ocultando a agresores sexuales de infantes, ¿no? Principalmente, y ¿no? por proteger nombres de escuelas, ¿no? Claro. O por proteger un sistema educativo. Sin duda. Y para decir, Baja California no sucede esto. Como dices, pues hay planteles educativos donde, por ejemplo, el caso señalado en la Leona Vicario, se hablaba del tema de que el docente ya había sido denunciado. Bueno, no se hablaba. El docente ya había sido denunciado en otra escuela, ¿no? De donde venía, y no se atendió esta denuncia o el seguimiento a esto. Obtiene su plaza vía UCICAM, pero solamente UCICAM atiende temas, otra vez, de corte administrativo. Es decir, ¿qué evaluación tienes tú para poder dar clases? Pero no realmente cuál es el área psicológica para tú poder dar clases. Eso no lo atienden. Porque muchas veces una persona que entra a educación básica, un docente, pueden pasar muchos años en que no se le revise en qué condiciones se encuentra, tanto profesional como personal. Al hablar de personal me refiero a su estado de psicológico, como se hacen, por ejemplo, los exámenes de control y confianza con los policías, el tema de salud mental. Esos pueden pasar años sin que a un docente o un sector administrativo del sector magisterial se le vuelva a revisar o se vuelva a determinar, a ver, vamos a ver tu documentación, no tienes antecedentes penales, no tienes ningún tipo de problema. O sea, pueden pasar años hasta que les puedan dar otras horas o más horas para poder ejercer su trabajo. Ahí es cuando se les empieza a revisar de nuevo. Pero en todos estos años no hubo una revisión ni una medición por parte de las autoridades para ver cómo están nuestros docentes, cómo están trabajando y en qué condiciones se encuentran. Y esto, lamentablemente, también genera que en algún momento
pueda generarse un problema, ¿no? Y como lo decíamos al principio, ya, los sindicatos ni la Secretaría de Educación se han abocado en, hablamos de profesionalización del docente y de la docente o del trabajador de educación, pero ha quedado vacío muchas áreas, ¿no? Porque solamente se centraron en que les paguen, lo cual tienen toda la razón. Y tampoco estamos criminalizando a toda la planta educativa de Baja California, tampoco se pongan el saco que no nadie se los está poniendo. Pero si tú revisas estos elementos que hemos venido planteando de las escuelas de Baja California, pues es un indicador tan fuerte que te dice, tiene que verse al docente también con un área más allá de lo profesional académica, sino también en temas de salud mental. Porque está expuesto a infantes, a las infancias, Sí. ¿no? Y esto automáticamente tendría que generar un análisis mucho más amplio, ¿no? Y al final recordarás la película Spotlight, ¿no? Sí. Muy conocida, bastante sonada, ganadora incluso del Oscar. Pues lo que hacían los grupos religiosos es prácticamente lo que hacen los sindicatos cuando se dan este tipo de agresiones, ¿no? Bajo el argumento de alguna cuestión específica, los turnan a otro plantel educativo, a veces en otro municipio, a veces simplemente en otra jurisdicción o en otra zona. Y ya hay como si el problema no existiera. Tan es así que pasó lo que en la Luna Vicario, una situación similar. Sí. Ahí está más que evidente. Y ahora veremos cómo termina por resolver este caso que tuvo que entrar la gobernadora Marina del Pilar a decirles, a ver, cálmense porque ya están separados. Bueno, sí. Tampoco estamos diciendo que ante una denuncia inmediatamente los vas a meter a la cárcel. Pero acá es, ante una sospecha, el protocolo te marca que tiene que entrar la fiscalía. Y que además de esto, tienes que, y eso no lo marca el protocolo, pero tienes que separarlos para que ya no estén dando clases hasta en tanto se resuelve un proceso administrativo. Por eso se debe de entender el tema de la educación de jardín de niños con profesionales. Porque ellos saben muy bien hasta la manera en cómo tienen que acudir al baño de las niñas y niños, la manera en cómo deben de ser atendidos en estos centros educativos. Los protocolos son importantes, son fundamentales. El problema es que hay que revisar los protocolos a ver si realmente son funcionales, ¿no? Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.